Hola colegas, bienvenidos a este análisis de FBS sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos del mes de mayo. Les habla Tibisay Ramos Medina y hoy vamos a ir más allá de los titulares y de los datos que estamos viendo en el calendario económico para entender cómo se podría estar moviendo el dólar el día de hoy, los índices y el oro, y qué es lo que nos dice realmente el mercado sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Para empezar, bueno, en el mes de mayo el mercado espera solo 126.000 nuevos empleos, como estamos viendo aquí en nuestro calendario económico. Por acá, muy por encima de los 177.000 del mes de abril. La tasa de desempleo se espera que se quede estable en el 4.2% y además se espera una leve mejoría de los salarios por hora de mensuales al 0.3% sobre el 0.2%, con una leve reducción en la medición anual de los salarios promedio por hora. Mucha atención con el tema de los salarios mensuales. ¿Por qué importan los salarios? Porque la Reserva Federal los vigila mucho como una señal de presiones inflacionarias. Si suben más de lo esperado, eso puede generar dudas sobre sobre cuándo podría iniciarse el recorte de tasas, que es la narrativa que predomina constantemente en relación a los datos de Estados Unidos. Ahora bien, si el, si el consenso, que es esto que estamos viendo acá, que es las entrevistas que hacen a la mayoría de los analistas de los principales bancos de inversión sobre sus opiniones sobre este resultado de las nóminas no agrícolas. El consenso espera una fuerte desaceleración si lo comparamos con el dato del mes anterior, pero en lo personal a mí no me parece muy razonable, considerando que durante esta semana hemos podido ver, para las personas que deseen revisar el calendario económico de esta semana, podrán ir a revisar los datos correspondientes al PMI manufacturero del ISM. Está una medición de empleo que publica el ISM junto con estos datos, y en este caso la medición del empleo manufacturero se situó en 46.8, ligeramente mejor que abril de 46.5, pero aún en contracción. Adicionalmente, las encuestas JOLTS, que son las ofertas de empleo del mes de abril, es decir, la cantidad de empleos de ofertas que tenían las empresas abiertas durante el mes de abril para ser cubiertas en los próximos días y semanas, es decir, las primeras semanas o meses o días del mes de mayo, esas ofertas de empleo subieron a 7.391 millones por encima de la estimación y además del dato de marzo. Esto sugiere que la demanda laboral del mes de abril y de cara al mes de mayo continuaba bastante fuerte. Adicionalmente, tenemos en la medición de empleo del PMI de servicios del ISM, que se publicó ayer o antes de ayer. También la medición de empleo subió a 50.7, lo que ya salió, lo que nos mostró que salió del territorio de contracción cuando las cifras están por debajo de 50, y se situó ya en lo que se puede considerar en expansión por primera vez en 2 meses. Y si miramos además las ayudas por desempleo publicadas el día de ayer, estas ayudas por desempleo, bueno, en realidad las ayudas por desempleo publicadas el día de ayer no son muy relevantes para los datos de estas nóminas no agrícolas, ya que esas ayudas por desempleo reflejan las solicitudes de la semana pasada. Entonces, cuando hacemos una revisión de las solicitudes de empleo de las primeras semanas de mayo, entonces nos damos cuenta de que esas solicitudes de ayudas por desempleo fueron más bajas en el mes de mayo que en abril. Es decir, que hubo menos personas desempleadas y más personas entrando al mundo laboral. Esto es importante porque las nóminas no agrícolas, es importante que sepan que el cálculo que se hace de las nóminas no agrícolas solo cubren los datos hasta el día 12 del mes. Es decir, este dato que va a salir aquí publicado representa una estimación de los datos recibidos
hasta el día 12 de mayo. Y en esta misma publicación se realiza la corrección del dato anterior. Por lo tanto, es muy importante ver si este dato es corregido al alza o a la baja, este que está aquí, porque ya serían los datos finales del mes de abril. Por eso es que es muy importante. Ahora, ¿qué nos dice la Fed o qué podemos entender de todo esto y el tema de la Reserva Federal? Esta semana varios miembros de la Reserva Federal han dado discursos, entre ellos Jerome Powell. El lunes reafirmó que la Reserva Federal necesita más confianza en que la inflación va en camino al 2% antes de bajar las tasas, pero también dijo que no está muy preocupado por un mercado laboral. Por supuesto que no lo tienen que estar, porque no hay razones para estarlo. De hecho, en base a esto que estamos acá, ustedes podrán estar viendo que se está esperando un dato más débil, pero en realidad, y considerando los datos que les presenté anteriormente, sugiere que el dato de nóminas no agrícolas podría ser más fuerte, en mi opinión, apuntando hacia los 150.000 empleos. Entonces, esto podría favorecer mayores compras del dólar y una extensión de la recuperación que estamos viendo ahora en el dólar, y lo veremos ya en la parte técnica. Otros miembros de la Reserva Federal que han dado discursos esta semana, como Jefferson y Williams, que son presidentes de otras reservas federal, han repetido esta misma línea, así que esperan que las condiciones sigan ajustándose gradualmente, sin necesidad de subir tasas, pero indicando que aún no están listos para recortes inmediatos. En resumen, la Reserva Federal o los miembros de la Reserva Federal ven estabilidad en el empleo y prefieren esperar señales más claras de enfriamiento de la inflación. Pero el mercado en realidad nos está diciendo que, de acuerdo a la herramienta FedWatch de las estimaciones sobre las posibilidades de recorte de la Reserva Federal, ya están apuntando a una probabilidad de un 98% de recorte en el mes de septiembre, al rango de 5% a 5.25%. Entonces, esto quiere decir unos 25 puntos aproximadamente para el mes de septiembre. Es decir, que va de aquí a todo el verano, se va a mantener estable la política, y es poco probable que el cambio en el empleo del día de hoy afecte mucho la narrativa actual. Así que, ¿qué pasaría si el dato de las nóminas de hoy es más alto de lo esperado? Pues sí, vamos a ver un fortalecimiento del dólar brevemente, eh, posiblemente con esto y de forma correlacionada debilidad en el oro y los índices, pero esto no va a cambiar la narrativa de recortes en septiembre, a menos que también suban muy fuerte los salarios, como estaba mencionando. Pero, ¿y si sale más bajo? ¿Y si los datos de nóminas no agrícolas resultan por debajo de esto? Es menos probable, pero ¿qué tal si resulta? Pues eso reforzaría el escenario de desaceleración económica y aumenta la presión sobre la Reserva Federal para recortar de forma anticipada, es decir, antes de septiembre, lo que beneficiaría al oro, debilitaría al dólar y puede dar un impulso adicional a los índices que ya se están acercando a sus máximos históricos. Así que, en resumen, el mercado espera un dato más débil. En resumen, el mercado está esperando un dato más débil, ciertamente, pero los indicadores recientes no justifican ese pesimismo. Así que ojo con los salarios porque ahí puede estar también una sorpresita que podría ayudar a impulsar el dólar también. Así que ahora pasamos al análisis técnico para ver niveles claves en los principales activos. Bien, como vemos en pantalla, siempre comienzo mis análisis con el índice dólar, y estamos viendo que ya el dólar trae una larga tendencia bajista de las últimas semanas, así que desde el punto de vista intradía estamos viendo cómo el precio el día de ayer nos dejó una fuerte caída después de el recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo. Recordemos que el índice dólar
está compuesto por una cesta de varias monedas en las cuales, entre las cuales el euro tiene algo más del 50%. Entonces es lógico que cualquier impacto en la zona de euro afecte también al índice dólar por esa razón. Mucho cuidado con eso y mucha atención. En este caso, estamos viendo cómo la última resistencia intradía, estamos en un gráfico de H1, se ubica en torno a 98,87 y permítame un momento. Y además la concentración de volumen de la sesión europea se sitúa en 98,81. Esto de 98,71 es la concentración de volumen de la sesión asiática. Este impulso que ha tenido el precio, aunque veamos velas cortitas, más bien por el volumen que manejan la sesión asiática y la sesión europea, este repunte ha provocado un primer rompimiento de la resistencia local intradía, lo que sugiere una potencial reversión alcista a nivel intradía, repito. Entonces, ¿esto qué puede ofrecernos el día de hoy? Especialmente con datos positivos para Estados Unidos, ya dejé muy claro que esto podría fortalecer las compras del dólar. Así que con este escenario fundamental en mente y además la parte técnica, podemos ver un repunte del precio en las próximas horas hacia la siguiente zona de oferta de la semana en 99,13 y después de romper esa zona, buscar la zona del rango promedio alcista del día y zona de oferta del día viernes pasado en 99,34, incluso 99,40, 99,30, 99,34 con mayor volatilidad. Esto sería un escenario bastante positivo, fortaleciendo, pues por supuesto, al dólar. Ahora, con datos más débiles, podríamos ver una leve caída, pero para que el precio continúe la tendencia bajista que trae, debe caer de forma decisiva por debajo al menos de su apertura diaria en 98,60, donde fíjense que arriba de esto hay una fuerte concentración de volumen comprador que ha estado impulsando el precio al alza. Entonces, para que el precio vuelva a su soporte, al último soporte del día de ayer en 98,27, el precio necesita una mayor fuerza vendedora que supere todas estas entradas. Para ello solo lo consideraremos como más válido después de 98,60. ¿Esto qué quiere decir? Una caída del dólar, pues caída del dólar a lo largo de todos los pares mayores. Las ganancias que se están esperando con datos más altos de lo estimado, pues fortalecerán las compras buscando estos objetivos. En el caso de, también mencionar el índice VIX, que es el índice de volatilidad del Standard Poor's, que nos habla un poco, nos dice cómo está el sentimiento de riesgo del mercado, ¿sí? De aversión al riesgo o de apetito por el riesgo. Como estamos, como el índice VIX se mantiene por debajo de 20, digamos que es y siguiendo una tendencia descendente, podemos estimar que el sentimiento de mercado ha mejorado mucho, hay más confianza en el mercado, por lo tanto el mercado va a estar apuntando a conservar posiciones largas en los índices a pesar de que se produzcan movimientos correctivos en las próximas horas. Pero aquí el sentimiento de mercado que nos está dando el VIX de momento es un poco más optimista en la medida en que se mantenga por debajo de 20. Si estamos viendo que la última vela del día de ayer se mostró un poco bajista, muy probablemente mmm, respondiendo a la noticia esta de que Elon Musk y Donald Trump han tenido una discusión y que probablemente esto pueda generar en algún tipo de impacto económico, ¿no? Todavía eso es bastante improbable y bastante inseguro. Em, Dejando de lado quizás la noticia principal de que se ha establecido una nueva intención de llevar a cabo una llamada telefónica entre Xi Jinping, el presidente de China, y Donald Trump, a fin de intentar nuevamente llegar a algún acuerdo en torno a las negociaciones comerciales entre los dos países para reducir los aranceles.
En cuanto al par euro-dólar, vemos que después de haber dejado ayer la última resistencia, después del repunte de, de- del euro, el euro repuntó porque a pesar de que se redujo la tasa de interés tal y como se esperaba, el euro repuntó porque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no indicó que el banco esté comprometido con continuar con los recortes de tasas en los próximos meses, sino más bien que van a esperar y van a establecer una pausa. Esa pausa fortalece a las divisas porque no hay más bajadas de tasas. Entonces, esa fue la razón por la cual repuntó el euro. Hoy estamos viendo cómo el precio nos deja una falla aquí, un patrón de falla en crear un nuevo máximo, además una concentración de volumen en 1.1438, un volumen vendedor, ya que se produjo un desplazamiento, y ese desplazamiento además está rompiendo la zona de compra del día de ayer en 1.1421. ¿Qué implica eso? Que hay mayor fuerza vendedora en las últimas horas y se puede estar esperando que este movimiento continúe. Así que más allá de que el precio pueda rebotar nuevamente hacia 1.1438, el escenario principal que se pueda estar esperando bajo esta estructura técnica es que el precio continúe a la baja buscando 1.14, la siguiente zona de demanda en 1.1383 y quizás el rango promedio bajista del día en 1.1366. Ahora, una sorpresa bajista puede provocar, podemos ver qué efecto podría tener, qué tanta fuerza puede llevar al precio para ver si supera esta concentración de volumen, la del día de hoy de las primeras sesiones, y además el pico de volumen asiático en 1.1452. Para que se produzca la continuación alcista, el precio debe romper de forma decisiva ese máximo asiático en 1.1457 y además, ya con esto, superando las zonas de concentración de volumen vendedor y el máximo asiático, ya queda más que claro que continúa el dominio alcista. Pero de momento ese no es el escenario. De momento el escenario que estamos viendo es un mayor dominio de las ventas. Hay que tomar muy en cuenta que desde el punto de vista intradía, nuestro último soporte clave a considerar es 1.0414. No lo pongo para que no se junte tanto número. 1.04, perdón, 1.1404. Este es el soporte clave intradía a prestar atención. Esto quiere decir que si el precio pierde o rompe este soporte, y busca esta siguiente zona de demanda, ya es una primera señal de reversión bajista, para lo cual se necesita que el precio retroceda y nos genere un segundo mínimo más bajo que el mínimo del rompimiento y ya con eso sería la confirmación de una reversión bajista. Por ahora estamos netamente dentro de un escenario correctivo bajista. No hay una reversión clara ni nada, pero el escenario es este. Ahí están los niveles y tómenlo en cuenta. El dólar americano, dólar canadiense lo tomo el día de hoy debido a que también se están esperando datos de empleo en Canadá, lo cual puede mover de forma significativa este par, basándose en el hecho de que si los datos de Estados Unidos resultan más fuertes que los canadienses, entonces podemos esperar que este par genere una corrección más amplia buscando estas zonas de oferta que está acá. No solamente el punto de control del día miércoles en 1.3715, sino además, tras su rompimiento, la siguiente zona de oferta en la apertura de la semana en 1.3733, donde también coincide un punto de control que no ha sido validado apenas acá el día miércoles. Y coincide con el rango promedio alcista del día y tiene la última resistencia clave en 1.3743 muy cerca. Entonces aquí, pues, escenario más optimista, el precio buscar estas zonas que están aquí de oferta, lo que no implica ninguna reversión alcista, es simplemente una corrección. El escenario bajista para este par
se va a considerar con el precio rompiendo de forma decisiva esta concentración de volumen de las primeras sesiones, 1.3665, ya buscando el soporte 1.3634 y el rango promedio bajista del día en 1.3611. En el caso del par libra-dólar, vemos que tenía una estructura bastante similar al euro-dólar, pero aquí el precio sí que ha venido a romper el último soporte clave intradía en 1.3541, dejando además una falla, es decir, un patrón de agotamiento y reversión confirmado con un primer rompimiento de nivel de soporte. Esto es alerta de reversión bajista, sí o sí, donde esté. Así que en las próximas horas vamos a poder ver el alcance, que el precio continúa en ascenso buscando mayor liquidez en torno a la apertura del día en 1.3568, la zona de volumen en 1.3572, pero recordemos que esto es una zona de volumen vendedor donde de coincidencias, es decir, cuando hay 2 días de volumen coincidente es señal el 90% de las ocasiones de reversión. Entonces aquí esperar la continuación bajista del par después de que el precio alcance esta zona de volumen, buscando romper la zona de demanda en 1.3525, alcanzar el soporte en 1.3512 y buscar el rango en 1.35. El escenario alcista o de forma más agresiva que continúe todo el sesgo alcista anterior solamente podrá ser considerado si el ascenso es tan volátil y tan agresivo que rompa de forma decisiva esta zona 1.3572 y la resistencia de hoy en uno, o por lo menos el máximo asiático en 1.3585. Solo en ese caso es que se podrá considerar la continuación de las compras hacia 1.36, el rango alcista en 1.3613, la resistencia a 1.3617. Pero es una posibilidad que está allí. Siempre en todo análisis se deben valorar tanto el escenario alcista como el bajista. El que tiene más probabilidad de desarrollo es el bajista en este caso y el menos probable es el alcista. Posible, pero menos probable. En el caso del par dólar-yen, eh, continúa en consolidación, ha estado en consolidado toda la semana. Por lo tanto, a corto plazo lo que podemos considerar es las zonas de volumen que nos está dejando el precio. Primero, una zona de volumen comprador del día de ayer en 143,08 y luego la apertura totalmente alcista del día de hoy, concentración de volumen asiático en 143,84 y vemos ahora cómo se desplaza una mayor concentración de volumen hacia 144,00. En estos niveles y especialmente después de estar superando esta primera zona de oferta, podemos esperar moderados retrocesos, pero lo que se puede estar esperando es que el precio continúe al alza buscando 144,44 y el rango promedio alcista 144,89. Las ventas, en caso de un escenario más pesimista para el dólar, digamos que las vamos a considerar con mayor seriedad después del rompimiento de la apertura semanal en 143,79 y ya buscando la apertura del día, observando este pico de volumen comprador y eventualmente la zona de volumen comprador del día de ayer en 143,08. 143, nivel redondo. El oro, por su parte, después de el repunte del día de ayer, o sea, hizo un breve repunte, más bien casi como una trampa a ese último máximo, y luego en la caída del día de ayer nos rompe el último soporte intradía aquí, en esta zona, en 3.000, vamos a ver, 3.361,25, de forma decisiva. Es decir, ¿qué quiero decir yo cuando hablo de rompimiento con vela decisiva? Un rompimiento con cuerpo de vela que cierra por debajo del 50%. Esto es mucho más del 50%, así que es un rompimiento decisivo. El resto de las sesiones del día de hoy, este movimiento alcista
el tamaño de las velas, digamos, que ni compensa ese movimiento bajista que alcanzó la zona de venta del día de ayer, justamente allí en 3.372,13. El escenario, considerando todas estas concentraciones de volumen vendedor, el precio oscilando allí en torno a 3.363,15, dejando una falla en alcanzar un nuevo máximo, además de una trampa con un nuevo soporte, apunta a un escenario de giro bajista, reversión bajista, intradía. Por supuesto que va a ser solo intradía, el oro mantiene una tendencia alcista macro, pero estos movimientos bajistas son intradía, o sea que pueden durar poquitos días. Aquí, eh, por supuesto, el escenario continúa apuntando a la posibilidad del fortalecimiento del dólar, como vimos en el índice dólar, y en ese caso, solo si el precio del oro se mantiene por debajo de su concentración de volumen de las primeras sesiones, podemos considerar nuevas ventas hacia esta zona de compra que está acá en 3.330,96 y tras su rompimiento buscar la siguiente concentración de volumen comprador y rango promedio bajista en 3.314,88. Con mayor volatilidad, habría que prestar mucha atención al rompimiento del soporte a apertura semanal que estamos viendo acá hacia la zona de volumen comprador, donde hay de hecho una brecha eh, alcista que no ha sido cubierta de la apertura de la semana. Entonces, no descartamos que esa brecha con mayor volatilidad sea cubierta en las próximas horas, buscando esa zona de rebote alcista en 3.294,82. Por supuesto, no descartamos que haya un escenario alcista, pero para eso no solamente el precio tiene que romper esta concentración de volumen, sino además romper el máximo asiático, 3.375,61. Y ya allí, pues buscar el siguiente nodo de volumen que dejó el precio ayer en torno a 3.395 y quizás buscar la resistencia a 3.403 y el rango alcista 3.413,38. La mayor probabilidad de desarrollo de movimiento está hacia el movimiento bajista el día de hoy, con menor probabilidad el movimiento alcista. Posible, pero menos probable. Finalmente, bueno, voy a culminar con el Bitcoin. En el caso del índice Nasdaq, al igual que el el SP 500 también. Los índices pues han estado bastante fortalecidos, mucho optimismo en el mercado, se espera que la próxima semana estos máximos históricos puedan ser alcanzados y superados, así que bueno, tenemos en general un mercado, pues un sentimiento de mercado bastante optimista. Hoy, sin embargo, estamos viendo un movimiento correctivo desde el día de ayer, vemos la concentración de volumen vendedor en torno a los 21.727, con mucha atención al hecho de que el rango promedio bajista del día, es decir, el promedio de los últimos 14 días, está por debajo de la última resistencia, lo que sugiere un movimiento correctivo más prolongado y que este escenario alcista continúe la próxima semana. Así que esto lo vamos a poder estar viendo con mayor probabilidad. Aquí estamos viendo cómo se está formando una concentración de volumen en las últimas horas, poco antes de que inicie la sesión americana dentro de una hora, hora y media, para el momento que estoy grabando este video. Entonces, acá no solamente el precio se ha encontrado con esta zona de venta, sino que además está formándose una concentración de volumen en torno a un soporte local roto. Este soporte local es simplemente una referencia, no implica cambio de tendencia intradía, ya que el último soporte clave a considerar desde el punto de vista intradía es este nivel que está aquí, que es el mínimo del miércoles en torno a 21.376. No ha bajado los números, 21.000 aproximadamente, 21.374. Este es nuestro soporte clave. Mientras este soporte no se rompa, el precio no pierda este nivel, el escenario continúa siendo alcista. Totalmente. Aunque se produzca un primer rompimiento, los primeros rompimientos siempre son
considerados falsos rompimientos o trampa hasta que no son confirmados con un segundo movimiento más bajo o más alto, en este caso más bajo, que implicaría la reversión de tendencia. Entonces, aquí el escenario más probable que tenemos para las próximas horas, en tanto el precio se mantenga por debajo de esta zona de coincidencia de volumen vendedor en 21.727, es bajista. Bajista, especialmente buscando que el precio en M5 forme una estructura de agotamiento-reversión por debajo de los 21.645 y busque, perdona, busque primero este nodo de alto volumen vendedor en torno a los 21.555 y previa ruptura de esto, continuar hacia este otro nodo de volumen comprador antes de alcanzar el soporte en torno a 21.426. Ojo con esto. El hecho de que el precio venga a romper con fuerza este nodo de volumen comprador y este nodo de volumen comprador ya nos deja ahora el soporte en 21.374 un poco más vulnerable. Entonces, mucha atención con eso. La menor probabilidad de movimiento, aunque posible, como todo, está en el hecho de que el precio rompa de forma decisiva con cuerpo de velas esta concentración de volumen en los 21.727,25 y busque el rango promedio alcista del día, 21.832, y y continuar hacia la resistencia o buscando crear una nueva resistencia hacia los 21.913,80. Escenario posible pero menos probable. Finalmente, abordando el Bitcoin, vemos que el Bitcoin continúa cotizando dentro de un canal de regresión lineal alcista trazado desde el mes de abril. Este canal de regresión lineal es una extraordinaria referencia de la tendencia de mercado. Entonces, aquí vemos como el precio, además de estructuralmente ha roto un soporte de H4 en los 106.078, lo que nos deja, además de roto, retroceso y confirmación con un segundo mínimo más bajo, nos deja pues una tendencia intradía bajista. Adicionalmente, pues el precio en las últimas horas ha venido a romper el último soporte diario en 100.659,80, lo que ya representa una trampa, un falso rompimiento que necesita ser confirmado con un nuevo mínimo para considerar una reversión de tendencia macro. Por ahora no es el escenario, pero es una posibilidad. En este entorno en el que estamos observando el precio en H1, vemos que después de la fuerte caída del día de ayer quedó una zona de volumen vendedor en torno a 104.722,83, a la que el precio se ve que está buscando liquidez hacia esa zona, o hacia los niveles de soportes rotos donde también hay muchísima liquidez de venta por rompimiento. Y el día de hoy vemos que el precio nos deja una concentración de volumen en 101.529,94, que sería nuestro próximo objetivo de ventas. Considerando que el rango promedio alcista ha sido roto el día de hoy y la posibilidad de que se produzca un mayor movimiento un poco más volátil, si se producen datos más favorables para Estados Unidos, aquí podemos ver el movimiento de ventas seguido de este movimiento que tenemos acá con menor fuerza alcista, cuyo principal objetivo es la zona de demanda de hoy en 101.529,94. Mientras esta zona detenga el precio, que actúe como soporte y detenga el precio, es posible que el precio pueda comenzar a recuperar de cara al fin de semana, y si hay noticias favorables, por supuesto, pueda comenzar a recuperar un poquito, a lo mejor buscando esa zona de liquidez, si no la alcanza ahora, esa zona de liquidez en 104.722,83. Pero si el precio
rompe con fuerza esta zona de 101.529 y el precio continúa cayendo por debajo de ese soporte diario en 100.659,80, podemos estar ya considerando la posibilidad de que el precio esté entrando dentro de una tendencia bajista diaria. Por ahora los movimientos van a ser muy cortos o por lo menos hacia las zonas de liquidez, con mucha observación de lo que hace el precio en después con este soporte. Si no lo vuelve a tocar, pues quedará este rompimiento como una trampa o un falso rompimiento. Pero si el precio después el fin de semana repunta y rompe esta última resistencia que tenemos acá, la resistencia de ayer, en 105.864,60, entonces ya podemos estar comenzando a pensar que el precio va a ir a recuperarse otra vez. Pero no pierdan de vista que además de toda la estructura bajista, las zonas de volumen vendedor que están aquí arriba, ¿ves? Zonas coincidentes de volumen que provocaron la caída, el precio está muy cerca del límite inferior del canal de regresión lineal, cuyo rompimiento, este canal de regresión está trazado hasta el domingo, que es cuando culmina la semana, cuyo rompimiento ya podría estar, digamos, confirmando, dando otra señal de reversión bajista diaria. Con este par ya dejo este análisis hasta acá. Gracias a las personas que se han conectado y será hasta la próxima. Chao, chao.